Segunda de Corintios 11, versículos del 3 al 6. Segunda de Corintios 11, del 3 al 6. Tenemos una pequeña introducción antes de tratar el estudio en sí. En la defensa que Pablo hace de su persona, y hemos estado hablando acerca del celo que él sentía por la desposada con Cristo, o sea, la iglesia. En este versículo es como si Pablo le tirara y diera en el mismo blanco del problema real que había en Corintio. O sea, prácticamente él desvela la verdadera condición que había allí en aquella iglesia. Sabemos que él está tratando el problema de los falsos maestros en las congregaciones. Anteriormente había dicho hay que sacarlos, hay que excomunicarlos, sacarlos de la iglesia, pero en realidad el problema era más profundo. La necesidad era educar a la iglesia a discernir. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. No requiere más educar a la iglesia a discernir. ¿Para qué? Para que siempre esté preparada a reconocer a los falsos maestros y no los tolere. Y por eso tengo una introducción aquí antes de tratar los versículos del 3 al 6, porque en primer lugar, no debe ser causa de asombro para nadie la existencia de falsos maestros. Los hubieron, los hay y los habrán. Sabemos que Pablo reunió a los ancianos de Éfeso, eso usted lo puede encontrar ahí en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. En esa reunión con los ancianos les advirtió de los falsos. Inclusive dice así: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y dice, y de vosotros mismos, ¿ve? Dentro de no solo van a entrar dentro de la misma iglesia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y luego él dice, por tanto, velad. Hermano, esto es serio, es una realidad. No debe de asombrarnos que siempre han existido estos falsos profetas que no son más que títeres, instrumentos del mismo diablo. Fíjense que Jesucristo dijo, y me es fácil recordar esta cita porque es 24:24. Mateo 24:24 dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, fíjense, y harán grandes señales y prodigios. Así que aunque usted vea que le hagan milagros delante, eso no significa de que sean genuinos, ni que tengan el poder del Espíritu, ni el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el nombre del diablo van a hacer también milagros. Y dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que estamos conscientes de que eso siempre ha ocurrido en la iglesia. Ejemplo, en 2 de Timoteo 2, del 16 al 18, se mencionan ahí a dos falsos, a Himeneo y Fileto, que estaban arrastrando a la gente, estaban confundiendo a la gente, sacándolas de la verdad. Y Timoteo es advertido acerca de estos dos falsos. La
Lo segundo que quiero que tengamos en nuestra mente, en nuestra conciencia, es que no debe asombrarnos el hecho que son miles los que siguen a estos falsos profetas. Son miles, hermanos, cientos. ¿Recuerdan el caso de Jin Yong en Guyana? 900 y pico de personas envenenadas, suicidadas por la influencia de este falso Cristo, falso líder. ¿Por qué? ¿Por qué la gente siguen a estos líderes? Bueno, mire lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículos 18 al 19. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire que claro está este versículo, la realidad de todas esas gente que siguen a estos falsos cristos. ¿Por qué? Porque están detrás de los panes y los peces. ¿Por qué? Porque quiere que le digan cosas bonitas al oído, que no les estén señalando el pecado. Quieren pues experimentar sensaciones de poder y hasta que los entretengan. Por eso es que la gente siguen a estos falsos cristos. Y lo tercero que quería llamar la atención, que sí es triste y desconcertante, es que iglesias como Corinto permitan toda esta obra diabólica. Toda esta obra diabólica. Ya me estoy refiriendo a esos escogidos que dice el Señor Jesucristo, que si fuera posible, aún ellos serían engañados. Nosotros no podemos evitar quizás que entren. No podemos evitar que quizás surja alguno de entre de nosotros mismos. Pero lo que no podemos es, como la iglesia de Tiatira, tolerarlos. Eso es lo que no debemos ni podemos. Fíjense cómo él comienza el versículo 3, dando un aviso de posible engaño. Segunda de Corintios 11:3, ahora sí estamos en nuestro texto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Noten el temor. Ya habíamos dicho anteriormente, dice el Señor Jesús, si fuera posible, aún en los escogidos pudieran ser engañados. Si es escogido, no es posible. ¿Por qué? Porque el escogido es preservado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que durante el tiempo de su carrera como cristiano no caiga en estas redes, no se vea atrapado en este engaño. Y sí, Dios es fiel en sacarlo, pero lo va a sacar bien herido. Bien herido. Hay gente que sale de todas estas iglesias y de todos estos grupos, salen, y yo se lo digo porque lo he escuchado. Recientemente tuvimos una visita de una de las familias que vino a la cantata de Navidad. Y visitándole, ellos nos expresaron, ellos pertenecen a una iglesia, pero nos expresaron cómo en esa iglesia piden tanto dinero que hay varias familias que se fueron. Y esto es lo triste, no quieren saber de iglesia. Ellos dicen, no, yo adoro a Dios aquí en mi casa. Y han quedado tan marcados que ahora miren qué condición está. Este es el caso que les estoy poniendo. Ese era el temor de Pablo, que al tolerar a estos falsos profetas en medio de ellos, fueran de alguna manera afectados en su manera de pensar, de sentir y de actuar.
Y por eso pone como ejemplo, prácticamente con una ilustración, lo que sucedió en el huerto del Edén. Este versículo presenta claramente al diablo y su astucia como promotor de toda falsedad que surge en medio de la iglesia de Cristo. Ya hay lo que son considerados religiones falsas y las conocemos y las tenemos identificadas y no tenemos ningún tipo de contacto con estas religiones falsas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes visitaría una sección de espiritistas? ¿Verdad que no? O quizás una sección de brujería. ¿Verdad que no? O un templo hindú. No, están muy identificadas. Pero aquí está la astucia del enemigo. La astucia del enemigo es en medio de la iglesia de Cristo, que es ahí donde salen las herejías y las sectas, que son las que confunden a las personas. Y de esto es que Pablo nos está advirtiendo. ¿Por qué? Dice 2 de Corintios 11:14, que el diablo se disfraza de ángel de luz. De ángel de luz. Como Pablo amaba a los corintios y estaban rodeados de estos falsos maestros, pudiesen ceder a la seducción a las que estaban expuestos. ¿Por qué? ¿Por qué una persona cae en peligro de ser seducido a caer en esto? Pensé en varias razones, por lo menos mi mente ubicó 4 de ellas. Número 1, la inconstancia en el corazón humano. Hermano, a veces los hombres nos cuesta trabajo ser fieles y constantes en algo. Esa inconstancia que hay en nuestro corazón nos pone vulnerables. Segundo, ignorancia e inmadurez. Tercero, falta de discernimiento espiritual. Eso es un don. Y recuerden, dice el Señor que si uno carece de algo, que se lo pida. Y ese don es importante para todos los cristianos, porque es aprender a diferenciar cuando algo viene de Dios, cuando algo viene de algún hombre o cuando algo viene del mismo diablo. Entonces, cuando uno aprende a diferenciarlo, tiene discernimiento. Eso es un don y tenemos que pedirlo si carecemos de él. Y la cuarta razón, y para mí es prácticamente la causa de todo este efecto que les mencioné anteriormente: inconstancia, ignorancia, inmadurez, falta de discernimiento. Hermanos, no hay cosa más cierta que hay escasez de amor por estudiar la palabra de Dios. No hay amor por estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, ustedes lo pueden leer en su casa. Dice cómo en los últimos tiempos la gente se va a amontonar y van a sufrir la sana doctrina y se van a dejar llevar por todas las corrientes y todas las cosas que existen hoy día. ¿Por qué? Por la falta de amor y deseo por estudiar la palabra de Dios. Yo veo dos cosas. Cada vez son menos las iglesias que sostienen estudios bíblicos los domingos o cultos como estos de estudio bíblico. Cada vez son menos. Cuando se reúnen es hablar de cosas terrenales, a dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho por las personas. Hay esto y lo otro, pero estudio de la palabra no hay. Lo segundo que veo, y repito, no me asombra, porque es que cada día, cada año que pasa, lo que me está acercando más es a la venida de Cristo. Y entonces estas son realidades del fin del mundo. Cada vez en las iglesias que sí hay estudio bíblico, la asistencia es para abajo. Entonces es obvio que lo que está faltando es sed y amor por la palabra de Dios. No es aburrido,
Imagínense una clase de historia bíblica. Ay, no, qué aburrido. Eso es lo que tiene la gente en la mente. Pero por eso es que viene la inconstancia, la ignorancia, la inmadurez, la falta de discernimiento. Entonces viene cualquier Juan de los Parlotes, le habla muy bonito al oído, porque tienen la elocuencia y la astucia de Satanás, y lo arrastra y se lo lleva. ¿Ves? Eso es lo que le teme a Pablo, eso es lo que está advirtiendo, no solo a la iglesia de Corintios, sino a nosotros hoy. Lo está ilustrando con lo que sucedió ahí en la caída, en Génesis capítulo 3. Y no pretendo hacer un estudio de la caída, aunque está siendo mencionada aquí en el versículo, pero resaltar algunas cosas que nos conciernen. Primero, aquella pareja, Adán y Eva, que Dios formó, ¿verdad? La primera pareja que Dios creó, era perfecta en su naturaleza, perfecta, porque Dios todo lo hizo bueno. Mantenía una comunión pura con Dios. Vivían en medio de un paraíso rodeado de animales y suficientes recursos vegetarianos para sostenerse, suficientes, mucho más de lo que existe hoy día. ¿Okay? O sea que en toda aquella hortaliza, Dios solo le prohibió comer de un árbol, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Ese fue el único árbol prohibido. De lo demás, tenían suficiente. ¿Okay? Aquel árbol era pertinente porque era la prueba de fe y de lealtad en aquella pareja que Dios había creado a su imagen. Allí Dios expresó su ley. Era bien sencilla en aquel entonces. Fíjense que no tenían los 10 mandamientos, no tenían todas las regulaciones que se ven en el Nuevo Testamento. Era bien sencilla su ley. No comas de este árbol. Mire qué sencillo. Y no era porque te estaban muertos de hambre y porque no, si tenían abundancia, tenían suficiente. Aquel árbol era la prueba de fe y de lealtad. Además de ser la ley bien clara y bien sencilla, allí Dios empeñó su palabra. Porque Dios dijo, si comes, mueres. Así se lo dijo Dios. Se empeñó su palabra. Mientras que el diablo no se apareció por allí, todo iba bien. Porque así dice la historia, así dice el relato. Se apareció el diablo con su sutileza y astucia, les tentó. Luego cada uno particularmente cayó. Primero Eva, luego Adán. Y así fue que sucedieron las cosas. Ese es el temor que Pablo le está presentando aquí a la iglesia, de que la falta de conocimiento del estudio de la palabra de Dios pueda el enemigo aprovechar eso y venir y empezar a tentar para que caigamos. Eso es lo que está hablando aquí, por eso lo está poniendo de ejemplo. Repito, no es un estudio de la caída, pero esto nos ayuda a abrir nuestros ojos y a discernir los engaños del enemigo. Y quiero presentarles una curiosidad que nos va a llevar a una aplicación. Sabemos todos que la Biblia no menciona el tipo de fruto de aquel árbol. La Biblia no lo dice. Entonces, ¿por qué la manzana? ¿Por qué? ¿Por qué la manzana? Bueno, hay posibles respuestas. Por ejemplo, popularmente en las artes visuales, estos árboles son representados como manzanos por una confusión latina con el verbo griego mantano, que significa conocimiento. O sea, como ese verbo griego conocimiento,
ese verbo griego, conocimiento, en la voz latina es mantano, entonces lo asimilan con el manzano. Pero hay otras respuestas que dan. Yo solamente estoy compartiendo, no es que ninguna sea convincente. En realidad no hay una razón fija y específica ni de quién ideó esto ni de cuándo. Esto es más viejo de lo que usted se puede imaginar, porque ya desde el siglo V ya se identificaba el fruto prohibido con la manzana. Es más, metafóricamente dicen que es por el color rojo que simboliza pasión. Y la antigua diosa griega Afrodita, que era la diosa del placer sexual, la representaban con una manzana en la mano. O sea que ya esto viene de mucho tiempo atrás. También hay personas que dicen, por ejemplo, que han confundido la manzana con el higo y que el fruto era el higo por la razón de que ellos, si la Biblia dice que cogieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza, pero eso no justifica ni quiere decir que aquel fruto haya sido el higo. Otro tremendo error que se comete es asociar la tentación con todo lo que es la sexualidad. Casi siempre así es que la identifican, la tentación con la sexualidad, cuando en realidad la caída tuvo que ver con vanagloria. Ese fue el pecado original, no fue la inmoralidad sexual, fue la vanagloria. Pero lo identifican así con la inmoralidad sexual por todo esto que les hablo de la manzana, del color, de la Afrodita, inclusive dicen que aquello es fruto prohibido, en fin. A mí me dejó asombrado que en el Vaticano haya una pintura del árbol prohibido y el fruto son órganos sexuales. Así mismo es, como lo están escuchando. Así. En el Vaticano, una pintura que hay del árbol prohibido y del fruto. El fruto son órganos sexuales. O sea que hay toda una confusión en cuanto a esto, pero la verdad es, la Biblia no lo menciona. La Biblia no dice el tipo de fruto. Yo pienso que este árbol era muy particular. Noten que había uno solo. Su fruto, y eso sí, ahora empiezo yo a especular, y tengan pendiente siempre esa palabra para que no lo tomen como una dogma, una doctrina que yo estoy diciendo. Yo me imagino que aquel fruto era un buen representante del pecado. ¿Por qué? Lo imagino muy atractivo y agridulce. Dulce y agrio a la vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así es el pecado. Hermanos, el pecado es dulce. Y quien diga lo contrario se engaña a sí mismo. El pecado es dulce. El pecado apela al deseo y la satisfacción. Así es el pecado. Sin embargo, también es agrio, es amargo. Por lo que le sigue al pecado: vergüenza, carga de conciencia, graves consecuencias. Entonces, el pecado viene a ser agridulce. Imagino que puede ser que haya sido característica de este fruto. ¿Usted no le parece que llegamos al mercado, queremos comer fruta y inmediatamente lo único que podemos hacer es juzgar el exterior? A diferencia de las uvas, que uno va y abre un paquetico y se come una uva a ver si está dulce y si la compra o no la compra. Pero el resto la piña, la naranja y muchas otras frutas que están cubiertas de cáscara, pues uno la compra porque la ve bonita, llega a la casa, pasa el trabajo de picarla y hay veces está insípida o hay veces hasta podrida.
Lo mismo es el pecado. Así se presenta el pecado, se presenta atractivo. Pero, como el lobo de Apo, que es una mordida a la manzana, cuando uno le da la mordida al pecado, ahí inmediatamente ese corto tiempo de haber satisfacido un deseo se vuelve entonces amargo. Eso fue lo que le pasó a la pareja. Viene la vergüenza y vienen las consecuencias. El pecado es mentira. La imaginación se llena de falsas imágenes. El corazón se entenebrece y uno cae. Recuerden, Eva fue movida a creer que la mentira era verdad. Pero hermanos, la verdad tiene sus propiedades. Nunca es relativa. ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo con esto? Que una verdad nunca es relativa. ¿Cuándo una cosa es relativa? Cuando yo me hago mi propia opinión acerca de algo y ya yo eso lo concibo como mi verdad. Y entonces otra persona que tiene otra opinión, pues es su verdad. Aunque sean diferentes las opiniones. Entonces cuando la verdad viene a ser relativa. Y así no es. La verdad es absoluta. Es única. Es libre. Nos hace libre. Es la que da la libertad. Y no se puede comprometer. Nunca podemos comprometer la verdad. Así que estamos viendo con este ejemplo de la caída cómo los hombres son responsables de su fe. Acuérdense, ahí es donde está también encerrado el Evangelio, que fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva: el día que comas de ese árbol, morirás. Eso había que creerlo. Ellos lo estuvieron creyendo, mientras que por allí, al menos no lo comieron. Yo no sé cuán tentados estuvieron de aquello, porque basta que a nosotros nos digan, esto está prohibido, para que se aumente su atractividad y se vuelva más curioso. Pero bueno, ahí estaba la voz de Dios y había que creerle a Dios. Y hermano, así mismo es el Evangelio. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario precisamente para redimirnos del pecado. Y Dios promete vida eterna al que cree. Así que la fe juega también un papel importantísimo en la salvación. Porque usted o le cree a Dios o no le cree. Y ahí está los salvos y los condenados. Ahora, no podemos culpar la causa todo el tiempo, sino el efecto. Esto está teniendo relación con nuestro estudio. La tendencia nuestra es culpar a los falsos maestros y falsos profetas. No, la culpa es de ellos. No, la culpa no es de ellos. Ellos son causas, pero es el efecto el que hay que juzgar. Porque dice Santiago 1:13-16 que cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y esa palabra concupiscencia significa deseos desordenados, es atraído y seducido, y luego se concibe el pecado que da lugar a la muerte. No podemos estar culpando a falsos profetas, sino a la falta de preparación que hay en los cristianos para estar alertas, velando y presentar defensa. Para mí, esa es la causa. Y es la que hay que atacar y es la que hay que educar. No tanto que existan falsos profetas y ponernos a temblar y llenarnos de miedo. No. Nosotros estamos seguros en Cristo, pero hay que crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Por eso, hermanos, yo les admiro a cada uno de ustedes que responsablemente cada martes están aquí estudiando la Biblia. Porque significa que tienen amor por el estudio de la palabra de Dios. Porque en realidad la iglesia debería de estar repleta. Pero es obvio que lo que falta es amor por el estudio de la palabra de Dios. Después vienen las consecuencias. Debemos notar que no es que los corintios se hubieran apartado, sino
que estaba ahí el grave peligro que pudieran ceder a las enseñanzas de falsos maestros al encontrarse expuestos a estos títeres del diablo o al mismo diablo vestido de ángel de luz. El poder del enemigo será tal que infligirá poder en estos hombres y van a hacer grandes señales y prodigios, como dijo Jesús, de tal manera que si fuere posible engañarían a los escogidos. Y repito, somos preservados por el Espíritu Santo, pero hay muchos escogidos que caen en estas trampas, en estas redes y salen bien heridos de estos lugares. No debe de extrañarnos estas señales y prodigios que experimenta la gente empírica. ¿Usted entiende esa palabra, empírica? ¿Sí? ¿Quiénes no la entienden? Ok, hay algunos que no la entienden. Una gente empírica es alguien que aprende por medio de la experiencia. Tomás, que dijo, tengo que ver para creer. Si la persona no siente, entonces no aprende. Esa es una gente empírica. No le basta con un conocimiento, una idea, tener una convicción sencilla y clara porque venga de la palabra de Dios. No tienen que experimentar. O sea, la gente empírica va detrás del sensacionalismo. Y si van detrás del sensacionalismo y el enemigo ve el potencial de que queden confundidos y los aparte de la luz del Evangelio, entonces señales tienen. Y ahí les va a dar. Quiero decirle, Apocalipsis 13, del 11 al 13, mire lo que dice, vamos a leerlo, ya casi estamos terminando. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 13. Y eso está hablando del ministerio del falso profeta durante la gran tribulación. O sea, el ministerio del falso profeta es apoyar al del anticristo. Y dice la Biblia que antes que venga el anticristo van a surgir muchos anticristos. O sea, personas que van a recibir poder del diablo para hacer las mismas cosas. Eso se está viendo hoy día. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Está ahí. Fíjense, hace descender fuego del cielo. ¿No le suena conocida esta famosa frase de descender fuego del cielo? Que caiga el fuego, que caiga el fuego. ¿Okay? ¿Quién envía el fuego? ¿Okay? No nos dejemos engañar, hermanos. Mire otra cosa que yo encuentro que es tan, pero tan fuera de las Escrituras. Que empezar a decir, ahí viene la unción. Ya viene llegando la unción. Ya viene llegando, ya viene cayendo. ¿Qué pasa cuando llega y cae la unción? Entonces, la unción es revolcarse en el piso, comenzar a saltar desmedidamente, a hacer gestos corporales estrambólicos, a aullar como animales, a reírse como locos. Esa es la unción que venía y cayó. Quiero decir, el Espíritu Santo, si se refieren a la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros. No es que viene, no es que está por allí ya por la 41 y está por llegar aquí. No, el Espíritu Santo está en ti o no está en ti, dependiendo si estás lleno o no de Él.
Y cuando el Espíritu está en ti y estás lleno del Espíritu Santo, esto es lo que usted va a experimentar: gozo, amor por el estudio de la palabra de Dios, deseos de compartir su evangelio, deseos de adorar y alabar a Dios, y se va a reflejar en su conducta y temperamento. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, no podemos dejarnos engañar por las cosas que el enemigo está haciendo por ahí en medio de iglesias que entre comillas se llaman cristianos. Usted los ve como estos falsos maestros y hasta me da pena. Toman posesión bajo amenaza, bajo coerción. Y usted los ve que sin tener deseo les dice: digan amén. Hermano, a mí no me tiene nadie que decir que yo diga amén. O dígale esto que está al lado. A mí nadie me tiene por qué obligar a mí a hacer nada que yo no siento. Y usted ve a todo el mundo ahí, la misma bobería, todo el mundo ahí dominado, controlado. Y van y le ponen la mano y se cae. Y es una cosa absurda. Se ve que es obra de Satanás. Y hermanos, están ciegos. Pero, hermanos, Dios nos llama a afirmar nuestra fe y a crear convicciones, porque es la única estratagema que vale la pena y que funciona, es estar lleno del conocimiento de la palabra del Señor para uno aprender a discernir y que podamos eliminar, hermanos, no tanto la causa, pero también el efecto. Que Dios les bendiga.